Muy buenas tardes a todos, ya que tenemos en sala a la disertante que le toca ahora, que va a estar compartiendo con nosotros, que es un placer tenerla desde Perú, representando a la red educativa cultural José Antonio Encinas. Tenemos en sala a la magíster Janina Oria, que nos va a brindar una temática muy importante sobre el acompañamiento en el duelo de niños y adolescentes. Cuando usted guste, magíster. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a cada uno de ustedes y cada una. Para mí es todo un placer poder acompañar en este congreso tan interesante que aborda temas que nosotros hemos de pronto podido vivir en nuestro día a día, en nuestros hogares, como profesionales, de pronto también haber acompañado, pero también en este espacio tener esta posibilidad de poder formarnos y continuar actualizándonos. Entonces, para mí es todo un placer poder estar aquí con ustedes y compartir este tema que es de suma importancia. Voy a compartir la presentación para poder iniciar, empezando primero por presentar el tema que nos integra el día de hoy. Vamos a compartir acerca del acompañamiento en el duelo en niños y adolescentes. Este sin duda es un tema que necesitamos tener con mucha claridad en cuenta porque nosotros en nuestro haber profesional posiblemente vamos a acompañar familias, parejas, padres, quienes cuentan con niños y estos pues tienen una serie de situaciones que viven en el día a día producto de una situación de pérdida, producto de una situación de duelo, ¿sí? Entonces, yo soy Yanira Oria Rodríguez desde Perú y vengo a acompañarlos el día de hoy en este tema. Soy psicóloga en el área educativa y clínica infanto-juvenil. Soy psicoterapeuta gestáltica y docente universitaria acá en Perú en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, en la Universidad San Ignacio de Loyola, y también soy psicóloga que acompaño estudiantes universitarios en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Esa es mi labor principal. Y como capacitadora en la red educativa cultural José Antonio Encinas Perú, en las diplomaturas, en las actualizaciones, etc. Entonces, vamos a iniciar este tema primero con esta agenda que nos reúne, que corresponde a las generalidades sobre el duelo en niños y adolescentes. Si bien es cierto, ustedes ya han ido tocando estos temas a lo largo de toda estas fechas del Congreso, pues hay algunos aspectos generales a tomar en cuenta para luego abordar qué estrategias de acompañamiento en el duelo se podrían utilizar, ¿no? Y si luego si tenemos algún espacio de preguntas, pues totalmente bienvenidas a realizarlas. Igual, si en el transcurso de pronto de esta disertación van presentándose consultas, pues pueden alzar la mano, pueden escribirlas por el chat y yo voy a estar atenta a ello, ¿sí? Entonces, hablemos primero sobre estas generalidades en el duelo en niños y adolescentes. Entonces, Amado Nervo decía en esta frase, dime amigo, ¿la vida es triste o soy triste yo? Entonces, esta pregunta nos cuestiona mucho para empezar, porque la percepción del niño y del adolescente respecto al duelo es una percepción muy distinta a la del adulto. Entonces, lo primero que nos invita a este tema es a cuestionarnos y preguntarnos qué perciben ellos respecto a esta situación. Definitivamente no es la misma que nosotros como adultos tengamos, sobre todo si es que no es la primera vez que pasamos o que abordamos una situación de pérdida en nuestra vida. En cambio, los niños en sus primeras experiencias suelen ser muy significativas para ellos. Y depende del acompañamiento de los adultos para que ésta sea significativa, pero ligada a un aprendizaje, más no a una situación o experiencia traumática que pueda generar en ellos estragos en el futuro, ¿no? Entonces, esta pregunta nos permite un poco preguntarnos eso, ¿no? ¿Es esta la situación que me hace sentir así o yo soy así? Muchas veces ellos empiezan también a etiquetarse frente a la forma en la cual reaccionan, ¿no? Y en una publicación, una página de manejo del duelo donde se suelen compartir frases alentadoras, encontraba esta, ¿no? Que se desplegaba un poco qué significa amor, ¿no? Y justamente al separar A de mors, estamos hablando de sin muerte, ¿no? De hablar de la eternidad, de la vida,
que es todo lo contrario a la muerte. Y esto, si bien puede sonar subjetivo, pero también muchas investigaciones, por ejemplo, desde la psicología positiva, nos hacen ver que el bienestar emocional permite entonces a la persona poder percibir una situación difícil desde una mirada más resiliente y entonces darle justamente esa connotación. Entonces, esto es importante que podamos lograr en el acompañamiento en los niños y adolescentes, justamente, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual como adultos, ya sea que acompañamos niños y adolescentes, ya sea que seamos padres o apoderados, necesitamos comprender. Un segundo aspecto es que el duelo, como sabemos, es una experiencia de pérdida, pero la pérdida no solamente significa el fallecimiento de una persona, como comúnmente todos conocemos, sino que la pérdida está circunscrita en diferentes otras situaciones o experiencias que pueden producir duelo en los niños y adolescentes. Por ejemplo, no solo la muerte de un ser querido, sino también la pérdida de una mascota, sobre todo hoy en día en una época donde las mascotas suelen ser parte del núcleo familiar. No son no son la familia como tal porque no representan la misma especie, ¿no? Pero sí son significativos en la vida de nosotros los adultos también, ¿no? Otra situación puede ser la separación o el divorcio de los padres, porque va a haber un cambio significativo en la dinámica en la vida de estos niños y adolescentes. De manera que, por ejemplo, algo que ocurre en muchos hogares es que uno de los padres, ya sea mamá o papá, suelen ir a otro espacio físico a vivir, ¿no? Por esta separación. Entonces hay una situación de pérdida, ¿no? Es como los padres viven cuando ya los hijos salen de casa y ese nido vacío, ¿no? Es algo similar en ese sentido para ellos, ¿no? Luego las situaciones de mudanza también pueden generar una situación de pérdida de duelo en ellos, ya que en este caso no solamente se están alejando del espacio físico, sino también de los amigos, los vecinos, los compañeros, los familiares que estaban cerca a ellos. Y eso también representa un espacio de adaptación. Los cambios financieros, si bien no influyen directamente en los hijos, pues indirectamente sí. Ustedes verán que para los niños, sobre todo para los niños, pero también para los adolescentes, es muy difícil para ellos diferenciar lo que viene a ser una necesidad de una demanda. Una necesidad son todo lo que nosotros podemos requerir en el día a día, la alimentación, la vivienda, etc. Pero una demanda para un niño de 5 años puede ser tener un celular. Eso no es necesario, no es imprescindible. Entonces, el tener ciertas limitaciones financieras también los limita de tener ciertas facilidades a las que posiblemente estaban acostumbrados, sobre todo si están viviendo en un hogar ciertamente permisivo, que hay mucha protección. Entonces, esto puede también afectar en ellos. La pérdida de la salud también es otro aspecto, ya sea en sus familiares o en ellos mismos, ¿no? El tener una situación de salud en los niños resulta ser muy limitante, porque mientras que ven a sus compañeros jugar, saltar, salir al recreo, pues ellos tienen que quedarse en el aula muchas veces por los impedimentos mismos de su salud, ¿no? Y eso puede alejarlos de la socialización, que es un proceso tan valioso en la vida de un niño y de un adolescente. Luego también el iniciar la escuela, el iniciar una nueva etapa, el pasar de un nivel a otro. Acá en Perú tenemos el nivel de inicial para la preescolaridad, luego la primaria, ¿no? Que es entre los 6 a los 12 años, y luego la secundaria de los 13 años a los 16 años aproximadamente. Entonces, cada uno de estos niveles representa también un espacio de adaptación. Y para ellos, eso también puede ser un cambio y una pérdida, es decir, dejar un espacio, una experiencia por otra, ¿no? Entonces, esto es algo que genera un efecto, no solamente a nivel conductual, a nivel cognitivo, sino también las neurociencias nos muestran hallazgos que nos hacen ver que en efecto, pues nuestro cerebro también va a mostrar ciertos cambios ante la pérdida. Y estas investigaciones suelen asociarse mucho a lo que ocurre en una persona con depresión, ¿no? Por eso es que yo les voy a mostrar algunas láminas que tienen que ver con esto, porque justamente uno de los mayores riesgos de vivir en una situación de duelo es eso, llegar a la depresión, ¿no?
Entonces, porque de hecho es una de las fases por las cuales hay que buscar salir de la mejor manera. Entonces, ven ustedes, este cerebro que no presenta depresión, que no presenta un sentimiento profundo de tristeza, presenta mayores activaciones neuronales, ¿no? En cambio, un cerebro que no tiene esa posibilidad, como ven ustedes, las activaciones son menores, por eso hay menos colores amarillos, naranjas que representan esas activaciones y estos espacios también, ¿no? Que muchas veces no favorecen, por ejemplo, la plasticidad, que es tan importante para los niños en su aprendizaje. Entonces, como consecuencia de eso, hay un desequilibrio en los neurotransmisores, ¿no? Y eso genera también dificultades en la sinapsis, en la comunicación entre las neuronas, ¿no? La reducción del tamaño del hipocampo también es un hallazgo significativo porque la memoria, que es la función que desarrolla el hipocampo, no solamente se muestra a nivel cognitivo, sino a nivel emocional. Seguramente a ustedes en algún momento les ha pasado que han atravesado por una situación. No recuerdan exactamente qué pasó, pero sí cómo se sintieron, ¿no? De manera que pasamos por ese lugar y decimos, ay, no sé por qué empiezo a sentir aquí una presión sobre el pecho, como recuerdo esto que me pasó hace unos años, pero de pronto no tengo la capacidad de desarrollar y detallar todos los hechos, pero sí hay una memoria emocional, porque justamente el hipocampo está relacionado a ello. Entonces, estas experiencias de tristeza generan un impacto allí también. Otro aspecto es la alteración de la corteza prefrontal, que como sabemos, pues se encarga de la regulación y del trabajo de todas estas funciones ejecutivas, ¿no? Estas funciones de planificación, de toma de decisiones, de inhibición, de flexibilidad, que son básicas para el aprendizaje. Y la amígdala cerebral, que corresponde a toda esta parte, que forma parte además del sistema límbico desde el lado emocional, desde este cerebro emocional. Entonces, como ven ustedes, esta pérdida, este desequilibrio en las conexiones neuronales va a generar una baja en el rendimiento académico. Es natural entonces que ante una situación de pérdida, los niños, los adolescentes vayan a la escuela y presenten cambios. Si de pronto solían tener un rendimiento regular, empiecen a experimentar estos cambios porque eso es lo que ocurre ante la pérdida y hay algunas manifestaciones, además, que hay que cuidar. Por ejemplo, ante la depresión, que es un aspecto que es una posibilidad que ocurra, pero hay que estar mirando para evitar estos factores de riesgo que se puedan presentar y generarlo, suelen presentarse síntomas afectivos, cognitivos, la anedonia y también síntomas físicos que también son compartidos en una persona cuando recién empieza el duelo. Por eso hay que estar observando y acompañando. Por ejemplo, en los síntomas afectivos, el sentimiento de tristeza es recurrente y es profundo, ¿no? Normalmente, para hacer un análisis cognitivo conductual de lo que ocurre, vamos nosotros mirando la intensidad de los síntomas, la frecuencia de los síntomas, la duración, para ir calificando y mirando si es que hay un avance, una evolución o una devolución y de esa manera, pues, brindar en muchos casos un tratamiento, ¿no? Un tratamiento psicoterapéutico o el mismo apoyo de las redes de apoyo con las que cuenten como son la familia, los amigos, etcétera. También el ánimo decaído, ¿no? Y aquí podemos asociar esto a la anedonia, ¿no? Que justamente representa la pérdida del interés y el disfrute por actividades que antes eran de su grado. A este niño antes le gustaba ir a jugar fútbol, ver el partido en el estadio, pero ahora juega a su equipo favorito y no quiere ir. Qué raro. Qué raro porque siempre ha sido algo que le gustaba y ahora ya no lo está haciendo, ¿no? Entonces, eso tiene que llamarnos la atención definitivamente, ¿no? Autoestima disminuida, pobres habilidades sociales porque empiezan a aislarse, ¿no? Esa es una representación conductual. Entre los síntomas cognitivos podemos encontrar que empiezan a presentarse pensamientos distorsionados, atribuciones negativas sobre sí mismos, ¿no? Hay un razonamiento muy emocional, hay esta posibilidad de sobregeneralizar, de hacer filtraje, ¿no? Y de solamente direccionar las situaciones hacia lo negativo, por este pesimismo que muchas veces hace que caigan en una desesperanza aprendida. Por ejemplo, bajé mis calificaciones, me siento muy mal por eso, pero empiezo a dejar de intentar mejorar.
y ya me empiezan a etiquetar. Uy, no, este chico es mal alumno, no sabe multiplicar, no sabe sumar, no sabe redactar un texto, es malo en esos cursos. Entonces ellos empiezan a etiquetarse y ya no hacen nada al respecto por demostrar lo contrario para sí mismos. Entonces empieza a presentarse una desesperanza aprendida, ¿no? Que es muy peligroso, porque eso también puede ser parte de una sintomatología depresiva. Entonces hay que mirar mucho al respecto. También la disminución de la atención y la concentración, y lo más peligroso es que siempre hay que estar alertas es si es que aparecen ideas suicidas, intentos suicidas también, ¿no? Entonces todos estos síntomas se van presentando, ¿no? Y por supuesto los físicos también, sobre todo si tienen esa tendencia a somatizar, las quejas físicas, los problemas de sueño o en la alimentación. Entonces, si van presentándose estos síntomas durante todos los días en más de 2 semanas, hay que tener una mirada muy clínica, una evaluación clínica infantil para mirar pues si se trata de una depresión y poder dar un tratamiento correspondiente, ¿no? Que esto ocurre en situaciones de duelo que no son bien tratadas en los niños y adolescentes. Ahora, existen algunos mitos y realidades que hay que ir viendo y que hay que ir trabajando, ¿no? Por ejemplo, el duelo se resuelve aproximadamente en un año. Lo natural es que en un año podamos nosotros ir atravesando por estas fases del duelo de una manera más saludable a nivel emocional. La idea es que transcurrido el año no existan sintomatologías como las que he mostrado, porque podrían hacernos ver que se trataría entonces de un duelo patológico. Eso es lo que hay que mirar. Pero después de un año, por ejemplo, muchas familias tienen estas costumbres de hacer la misa del año, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de un familiar. Entonces, vemos en esas misas que de pronto las personas lloran porque extrañan al familiar. Entonces, ese llanto no significaría necesariamente que la persona está pasando por un duelo patológico, sino que es la propia nostalgia del momento que estamos reviviéndolo en ese instante. Entonces, en conclusión, pues el duelo no es que se resuelva en un año, pero pasado el año, los síntomas no tendrían que ser tan intensos, tendrían que ser mejor sobrellevados y mejor acompañados y regulados, ¿no? Otro mito es que el duelo es como una depresión. Muchas veces se asocian como sinónimos y no lo son. El duelo puede ser nuevamente sobrellevado de una manera saludable. La depresión ya corresponde a un duelo patológico, cuando no fue afrontado adecuadamente. Entonces, eso sí hay que mirar, porque en los niños solemos identificarlo a través de los cambios conductuales, pero en el adolescente suele ser muchas veces una depresión más endógena, porque ellos van aprendiendo a, por ejemplo, camuflar, reprimir sus emociones, hacer este efecto de masking, ¿no? De no dar a conocer lo que realmente sienten, por múltiples razones. Porque no perciben confianza con sus padres, para no preocuparlos, porque ya se dan cuenta de su realidad familiar de una manera más presente que de repente un niño, entonces prefieren ocultarlo, ¿no? Luego, otro mito es que dentro de los diferentes tipos de muerte hay unas que son peores que otras. No podemos indicar que una sea peor que otra. Lo que ocurre es que hay experiencias que son súbitas, y por eso son de pronto más traumáticas para la persona. Lo más, digamos, ideal o positivo alentador puede ser cuando una persona ya va pasando por un preduelo, porque el preduelo va a permitir que la persona pueda sobrellevar mejor el duelo, pero eso no lo aleja del sufrimiento que va a sentir. Entonces, también es un mito, ¿no? Cuando la muerte es natural, sobre todo de una persona mayor, no genera duelo. Ese es otro mito también, ¿no? Porque la muerte natural podría ser, por ejemplo, por enfermedad, ¿no? Esperamos que un adulto mayor que ya tiene ciertas dificultades en su salud pueda fallecer en unos años, en unos meses según su estado de salud, pero no necesariamente por eso, pues, va a ser, digamos, menos perjudicial y no va a generar duelo. También es una situación de pérdida que va a tener una afectación emocional.
Otro mito tiene que ver con el género, ¿no? Que los hombres lo sobrellevan mejor. No necesariamente. Lo mismo en los adolescentes, ¿no? Los niños suelen manifestar más sus emociones de pronto a través de la parte corporal, kinestésica, del movimiento, esta inquietud motora que a veces vemos en ellos. Pero en las niñas podemos de pronto observar que hay una mayor predominancia a tener como muchos pensamientos, por ejemplo, distorsionados, percepciones respecto al duelo, ¿no? Y en muchos casos tienen esta necesidad de exteriorizarlo conversando sobre ello, ¿no? Otro mito es que quien más llora es quien más dolor tiene, y eso no es una verdad. Decíamos que los adolescentes, por ejemplo, tienden a reprimir lo que sienten. Entonces, esto no significa que no sientan nada, sino que no están dándolo a conocer. Y de hecho, eso es más peligroso que quien llora y demuestra. Entonces, así podemos nosotros ayudar a esa persona. Otro mito es que las personas jóvenes lo llevan mejor. Eso también es falso, ¿no? Cada uno en su edad evolutiva va sobrellevando las situaciones. Otro mito, lo mejor que puede hacer una persona en duelo y cuanto antes para recuperarse es pasar la página y orientarse a la vida. No es así porque necesitamos nosotros hacer ritos de despedida. Los seres humanos somos muy simbólicos y los niños, ojo con esto, mucho más todavía. Imagínense los niños en pandemia que no se han podido despedir de muchos familiares que fallecieron, ¿no? Yo conozco personas que hasta el día de hoy, después de varios años de pandemia, siguen llorando desconsolada, pero realmente desconsoladamente por sus familiares, porque no hicieron un rito de despedida en su momento. Mito 9. El duelo es un proceso lineal de 5 fases: shock, negación, negociación, depresión y aceptación. Se va saltando de una a otra hasta llegar a la quinta y ahí todo acabado. No es así. El ser humano no es lineal. Hay una dinámica que ocurre en nosotros y en muchos casos, por las situaciones de vida, podemos pasar de la negación a la negociación, de la negociación nuevamente a la negación y así. Es importante entonces ir afrontando estos mitos respecto al duelo, ¿no? Porque así vamos a poder sobrellevar mejor este tipo de situaciones que se van viviendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante de poder nosotros tomar en cuenta, ¿no? Por eso es que frente a estos mitos y frente a estas características que he ido mencionando que ocurren en una situación o experiencia de duelo, pueden a partir de estas generarse ciertas consecuencias, ¿no? Que son consecuencias nuevamente asociadas a lo que vivimos cuando una persona pasa por una situación de depresión. En los niños, por ejemplo, hay mayores manifestaciones conductuales como el aislamiento social, el alejarse de los compañeros, el no disfrutar los espacios de recreación que antes disfrutaban con mucha naturalidad. También puede presentarse un malestar psicosomático que afecta a la vida cotidiana, ¿no? Esto puede ser más común en un adolescente, ¿no? Sobre todo un malestar estomacal, cervical, dorsal, lumbar y en la cabeza también. La dificultad en la toma de decisiones, porque recuerden ustedes que veíamos cómo es que este lóbulo prefrontal, esta amígdala cerebral, se ven afectados y bloqueados, y estas funciones de toma de decisiones van a estar afectadas entonces, ¿no? Hay una afectación en el rendimiento académico, podría haber también ideas, intentos suicidas en la adolescencia si estas no son manejadas positivamente desde el inicio, ¿no? Esto ya es como lo peor que podría pasar, ¿no? Y por supuesto siempre después de eso la muerte, ¿no? Como tal. Y el retraso en el desarrollo social en las habilidades blandas. Por ejemplo, en una ocasión estaba trabajando en un colegio y un niño de 8 años perdió a su abuelito. Esto no ocurrió en pandemia, ocurrió antes de pandemia. Entonces el niño, lamentablemente, por la situación en el cómo falleció el abuelito, no pudo ver, no pudo tener este espacio de despedirse del abuelito, ¿no? Y él se supo de la noticia cuando él estaba en el colegio. Entonces la mamá pedía que podamos ayudarlo explicándole un poco de la situación. Entonces, por supuesto, como el vínculo en la escuela no es el mismo que en el hogar, entonces primero le sugerimos a la mamá el cómo hablar con el niño al respecto. Entonces, al día siguiente el niño viene
Y yo me acerco como la psicóloga del colegio y le digo, ¿no? Le pregunto un poco cómo se encontraba, un poco abordar la situación en espiral, es ideal, ¿no? Poder primero preguntarle cómo se encontraba, qué tal, qué hizo ayer, y ahí el niño fue comentando respecto al tema, ¿no? Entonces, después de eso, después de ya identificar el tema, conversaba con él para percatarme de cuál era la percepción que él tenía sobre la muerte. Y resulta que el niño decía, ¿no? Bueno, Miss, sí, pues mi abuelito se ha ido, mi mamá me ha dicho eso, pero quería preguntarte, Miss, ¿y cuándo va a volver? Porque mi mamá me ha dicho que se ha ido, pero no me ha dicho cuándo va a volver. Entonces, el niño no tenía claro que la muerte es irreversible. Ese es un efecto básico, es un aspecto básico que todos tenemos que entender, los niños y adolescentes también. Entonces, cuando ocurre una situación súbita, podemos ir comunicando la noticia progresivamente, ¿no? De pronto con los niños y adolescentes podemos manejarlo así. Primero indicarles, ¿no? Mira, si es que ocurrió de la nada y no había una enfermedad ni demás, decir, ¿no? Bueno, mira, tu abuelito está un poco mal, lo hemos llevado a internar, vamos a ver qué nos dice el médico. Al día siguiente, mira, se ha empeorado, ¿no? Entonces vamos poco a poco anunciando hasta finalmente indicar que falleció. Esa puede ser una salida. En una ocasión tuve una familia que acompañé que lo abordó de esa manera y lo hicieron muy bien, pero cuidando mucho el tema de las redes sociales, cuidando mucho la comunicación entre los familiares, porque también me pasó en una ocasión que tenía dos adolescentes que fallecieron su abuelito paterno y la abuelita paterna también, uno un día, uno el lunes y el otro el martes, uno tras otro, ¿no? Esto ocurrió en pandemia, esto ha pasado en muchos hogares, por supuesto. Entonces, pues la mamá quiso hacerlo así, progresivamente, y fuimos conversando de cómo hablar de eso. Pero una de ellas se enteró por Instagram por un familiar que uno había fallecido y luego, entonces no se pudo abordar esa de pronto prudencia de una manera adecuada. Entonces hay que siempre mirar estos aspectos, ¿no? Y otro dato importante que quería mencionar es que cuando ellos se les comunica al respecto, hay que estar abiertos a todas las preguntas que tengan, a todas las preguntas. Porque si ellos no entienden qué ha pasado respecto a lo que significa la muerte, van a empezar a fantasear, como este niño que les comentaba. ¿Y cuándo es que este abuelito va a volver? Nunca, porque ya falleció. Hay que ser claros con eso. Por supuesto, no les voy a hablar de una manera agresiva, pero sí necesito ser clara, ¿no? Y decirle, mira, que haya muerto significa que ya no va a volver aquí a la tierra, según también el sistema de creencias de las familias, ¿no? Si son familias que de pronto creen, por ejemplo, en la vida eterna, ¿no? Son católicos, cristianos, podemos un poco darle esa mirada según también el sistema de creencias de la familia. Es importante eso también abordar, ¿no? O conocer primero, para saber cómo orientar y cómo guiar. Porque de pronto si decimos algo desde nuestro sistema de creencias, pero la familia no lo piensa así, entonces vamos allí a encontrar o hacerles a ellos ver una incongruencia en el mensaje que se les está dando. Entonces, eso también es básico en poder detectar, ¿no? Entonces, es bien interesante este tema, es bien interesante acompañar niños y adolescentes en el duelo, pero también es importante el seguimiento de lo que vayamos conversando. Es decir, con una conversación no basta, no basta. Porque recuerden que así como nosotros los adultos pasamos por estas fases, ellos también. Y conversando con ellos, de pronto de aquí a la próxima semana, a ver cómo está, cómo lo observo, cómo lo veo, puedo saber también cómo afrontar estas situaciones de una mejor manera y también saber qué decir. Otro escenario de duelo que podría ocurrir, aparte de este ejemplo que les daba del abuelito, es algo muy común que puedan vivir los niños, ¿no? Es también qué pasa cuando un niño ha perdido a un amigo de su edad o un adolescente pierde a alguien de su edad. Esa es una experiencia muy fuerte también. Realmente que es fuerte.
quería comentarles otro caso más que tuve, ¿no? En otra institución educativa. Un niño de 12 años tenía una enfermedad congénita cardíaca. Entonces, él ya tenía esa enfermedad de nacimiento y estando en época de pandemia, su situación se complica. El niño a veces asistía a clases, a veces no, virtuales, ¿no? Y bueno, en una ocasión dejó de asistir porque tuvo que ser internado. El colegio era un colegio católico, decidió hacer un rosario por su salud, ¿no? Hicieron una videollamada para eso, todos estaban ahí conectados. Y es en esa videollamada que la promotora del colegio recibe la llamada telefónica de los padres, comunicándole en ese momento que el niño había fallecido. Estaban conectados allí todos los compañeros del niño, los padres de familia del salón de clases, ¿no? Entonces, ¿qué hacer allí? ¿Cómo dar la noticia, no? Entonces, definitivamente, lo primero que pasó fue que la promotora reaccionó en sobresalto, ¿no? Y empezó a llorar, y su cámara estaba encendida. Entonces, todos empezaron a mirar, ¿no? Por interno me comunicó, y pues nuevamente, ¿no? La labor de la psicóloga, dar la noticia a todos de lo que había pasado. Es fuerte para uno también como personas hacerlo, ¿no? Entonces, primero les digo lo que yo hice como psicóloga, ¿no? Un momento les dije, vamos a hacer una pausa. Bueno, había otra persona dirigiendo, entonces aproveché eso para hacer una pausa, apagar la cámara, y yo misma le tenía mucho cariño a ese niño, ¿no? Por supuesto que me dio mucha pena, lloré por él. Entonces dije, ok, necesito liberarme en este momento porque necesito encontrar también la forma de comentar eso a los demás. Entonces, llorar consigo misma, validar lo que yo sentía en ese momento como adulta responsable de dar una noticia fuerte. Y después de eso, abordar el tema, ¿no? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque nosotros como cuidadores, ya sea que seamos psicólogos, padres de familia, educadores, etcétera, tenemos la labor de autocuidarnos antes de cuidar al otro. Nadie da lo que no tiene. Si yo no sé manejar mi duelo, la pérdida, si yo no sé reconocer que eso también me afecta, entonces no voy a poder acompañar con el otro, porque para empezar, ni siquiera voy a tener la capacidad de empatizar con el otro, porque no estoy empatizando conmigo mismo o conmigo mismo. Eso es primero. Después de eso, el cómo dar la noticia. Bueno, el ser claros, no decir ambigüedades, ¿no? Bueno, ustedes saben que, vamos a poner nombre Carlitos, ¿no? Ha estado luchando durante ese tiempo con este problema del corazón. Sabemos todos que ha sido un niño muy valiente, pero hoy ya era el momento de descansar. Entonces, el día de hoy, su compañero ha fallecido en estos momentos, ¿no? Por supuesto que los niños empezaron a llorar, los papás también, era un poco contener, algunos se animaron a expresar sus palabras y validar y escuchar y demás. Pero a partir de eso viene una labor, que es trabajar el proceso de duelo con el aula entera, ¿no? Entonces, en las instituciones educativas hay espacios de tutoría, ¿no? De consejería, etcétera. Entonces, ese salón dejó de trabajar las tutorías sobre, de pronto, respeto, valores, de pronto sobre conciencia emocional. Todas las tutorías durante todo ese bimestre fueron direccionadas al duelo, solamente al duelo. Y realizamos muchas actividades. Y quería mostrarles ahí, justamente en las estrategias, pues qué actividades podemos realizar con ellos para trabajar esto. Ya sea de manera grupal, si es que estamos en una institución educativa, ya sea de manera individual, en la parte clínica privada que podamos tener, ¿no? Entonces, en nuestro quehacer profesional, básico primero es detectar, evaluar. Como les decía, ¿cuál es este sistema de creencias que tiene ese niño, esta niña, ese adolescente respecto a la muerte, a la pérdida, al duelo, a la situación que está viviendo? Eso también aplica a la separación de sus padres. ¿Qué percibe de esta separación? ¿Qué creencias? ¿A quién cataloga, por ejemplo, como el malo de la película, ¿no? Quien generó esta separación. Porque también hay muchos mitos que se generan en la dinámica familiar, muchas veces ocasionadas por los mismos padres, ¿no? Entonces, primero eso es básico, detectar realmente en qué situación nos encontramos, ¿no? Segundo,
hacer todo lo posible por trabajar la prevención. Es decir, en este caso, que evitemos que las personas caigan en una situación de depresión, ¿no? De un trastorno depresivo. Y para eso, por ejemplo, en una institución educativa se suele trabajar en 3 niveles, ¿no? En el nivel 1, por ejemplo, que quiere decir que acompañamos a todos los estudiantes y todos los estudiantes en el aula reciben un servicio de tutoría, de consejería, de acompañamiento, ¿no? Donde se hacen, en este caso, espacios de diálogo sobre temas diversos. Y entre esos temas puede ser la pérdida, el duelo, incluso la psicoeducación sobre qué significa la depresión, qué significa la ansiedad, porque hoy en día se conversa mucho sobre eso, pero muchas veces tomamos esos términos a la ligera, y allí es importante psicoeducar, ¿no? Por ejemplo, muchos jóvenes dicen, ay, es que estoy deprimido, y yo le digo, ¿estás deprimida? ¿Qué significa estar deprimida? Es que me levanté hoy día triste. ¿Y cuánto tiempo llevas triste? No solo hoy en la mañana que amanecí así. Eso no es estar deprimido, ¿no? Entonces hay que saber justamente guiar y psicoeducar en ese tipo de situaciones, ¿no? Luego, en el nivel 2 tenemos si es que detectamos en las instituciones que hay grupos pequeños, ¿no? De chicos que tienen algunas situaciones de dificultad en particular, o ciertos rasgos en particular, podemos acompañarlos, ¿no? Hacer grupos pequeños de talleres en particular, etcétera. Pero en el nivel 3 ya son aquellas personas que necesitan un acompañamiento más personalizado y en algunos casos una derivación externa. Y es ahí donde viene el qué hacer número 3, que es la intervención, ¿no? Y para quienes trabajan en la parte privada, clínica, etcétera, pues es importante tener siempre, cuando trabajamos con niños y adolescentes, una comunicación directa y cercana, en lo posible, con la institución educativa de mi paciente, ¿no? El poder comunicarme con el psicólogo educativo de la escuela, poder saber qué es lo que observan allí, porque justamente una de las maneras de nosotros poder detectar situaciones de riesgo es contrastando si es que estos síntomas están presentes en uno o más contextos, ¿no? De la vida del niño. Es decir, esto que estoy viendo en él, no solo lo veo en la terapia, también lo veo en casa, también veo que ocurre en su escuela, también veo que ocurre con sus amigos, en su rendimiento académico. Entonces, esta contrastación de contextos es muy importante, ¿no? Entonces, para ello, para este trabajo, primero hay que hacerles entender a los niños que la muerte es irreversible, es decir, es permanente. La persona no va a volver a tu casa, tu familiar no va a volver, por ejemplo, ¿no? Que es irrevocable, ¿no? O sea, todo se detiene con la muerte, nuestros órganos dejan de funcionar, ya no continuamos, ¿no? Viviendo, que es inevitable, es decir, es universal. Todos vamos a fallecer en algún momento. Y no necesariamente hay un orden para eso. Hay un ideal, ¿no? El ideal es que los padres fallecen antes que los hijos, pero puede ocurrir lo contrario. Por eso digo que hay un ideal. Y por otro lado, hay una causalidad, es decir, hay una razón por la cual una persona fallece, ¿no? Entonces, eso es importante que se pueda dar a conocer y se tenga claridad. Esas 4 características tendrían que estar claras en los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, eso es básico. Y podemos nosotros utilizar también un lenguaje adecuado para comunicarlo, así como para contenerlos emocionalmente, ¿no? El contener emocionalmente no significa minimizar, no significa dejar de lado, reprimir, postergar o decir, mejor no hablemos de esto que nos pone tristes, porque eso agudiza más la situación, ¿no? Agudiza muchísimo más. Y esto en pandemia ha pasado mucho, ¿no? Imagínense, papá, mamá con COVID, los abuelitos con COVID, los abuelitos fallecen de COVID, entonces los papás se quedan vivos, pero siguen enfermos. Entonces, los hijos, ¿en quién podrían apoyarse para hablar de ese tema? En ese momento en nadie, porque sus papás están mal. Bueno, de pronto en la escuela, ¿no? Sería positivo, por ejemplo. Ok, los papás se sanan, ya se liberaron, ya no tienen COVID. ¿Y luego qué pasa? Claro, la vida continúa, pero hay que hablar de lo que pasó. O sea, no hay que dejar pasar, a eso voy. No hay que decir, bueno, ya pasó, bueno, la vida sigue, hay que seguir adelante, ¿qué se hará?
Claro, continuamos, seguimos adelante, pero hay que abordar qué pasó, cómo me sentí, qué miedos tuve en ese momento, porque si no queda una herida abierta y no hacemos un cierre, y el hacer el cierre es necesario para poder asumir esto con resiliencia. Si no, la represión puede generar a la larga también depresión. Entonces, en lugar de decir, no es para tanto, tienes que ser fuerte, resiste, es mejor decir, te acompaño en tu dolor, me imagino, sé cuánto lo querías, sé cuánto la querías. No puedo entender lo que estás pasando, lo que estás sintiendo, yo no lo estoy viviendo, es cierto, pero estoy aquí por si necesitas hablar con alguien. Eso permite validar y contener emocionalmente a los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, hay otras frases más que hay que evitar caer, ¿no? ¿Cómo vas a estar triste si tienes de todo, ¿no? El minimizar. Deja de estar triste, eres muy pequeño para entender, ¿no? Eso es algo muy común. Entonces, claro, es pequeño, puede entender las cosas a su modo. De pronto no voy a dar tanto detalle como se lo daría a un adulto, pero sí necesita entender qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa si el niño es el único que no se enteró que alguien falleció, pero ve a sus papás, a sus tíos, a sus primos llorando? ¿Pero qué pasó? No entiendo. Eso genera mucha ansiedad y esa ansiedad puede ser patológica. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Eso no es nada, minimizar, ¿no? Intenta animarte, pero el niño no sabe cómo animarse. Necesita el acompañamiento, ¿no? Sal y déjate de cuentos. Entonces muchas veces cuando el adulto está lastimado por su pérdida, no tiene la capacidad de acompañar al otro. Por eso digo, nadie da lo que no tiene. Yo necesito trabajar primero como adulto en mí, darle un espacio. Algo que ayuda mucho es, por ejemplo, decir, ok, entiendo que estoy mal. Entonces yo de repente me doy un momento en el día para validar lo que siento, para llorar, para escribirlo, para dibujarlo, para retratarlo de alguna manera, ¿no? Y luego ya sigo mi día a día. O si en el día me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo mal y ya no me puedo concentrar, necesito entonces hacer una pausa. Es decir, reconocer lo que nos está pasando es muy valioso, ¿no? Entonces, en los momentos que pasemos con los niños, niñas y adolescentes, hay que saber validar, ¿no? Por ejemplo, sé que ha pasado o pasa por un momento difícil, ¿no? Hacérselo ver, decirle que lo entendemos que esto es difícil, que le doy la libertad de dialogar si desea hacerlo, ¿no? Y si no, le digo, ok, entiendo que ahora no desees hablar, pero recuerda que estoy aquí cuando lo necesites. Escuchamos activamente, validamos, ¿no? Noto que te sientes triste, noto que estás de pronto agotada, veo que estás llorando toda esta mañana, ¿no? Me doy cuenta que esto es difícil para ti. Entonces, sobre todo en los niños, si les cuesta entender lo que sienten, nosotros los adultos somos un espejo emocional para ellos. Y eso es algo que también va a ayudar bastante, ¿no? Para prevenir situaciones de riesgo, según los niveles, podemos realizar algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, en el nivel inicial, podemos trabajar mucho la expresión. Inicial me refiero a la etapa preescolar, ¿no? Hasta los 5 años. Entonces, podemos trabajar la expresión emocional, ruedas de soluciones, ¿no? Frente a cómo me estoy sintiendo, qué soluciones podría encontrar para sentirme mejor o para atender esto que estoy sintiendo. Y padres lectores, ¿no? Esta es una estrategia muy interesante, ¿no? Donde los padres van a la escuela y de repente tocan un tema y cada padre distintos temas por fecha, un valor, algo que pueda estar relacionado a lo que se necesite, ¿no? Luego, en lo que es el nivel de primaria, trabajar mucho la psicoeducación, ¿no? Esto de entender los términos, por ejemplo, ¿no? En los espacios de tutoría y consejería. Realizar una evaluación inicial preventiva, ¿no? Que suelen hacer las instituciones, un mapa de la empatía para percibir cómo es que se sienten y realizar campañas, ¿no? Que favorezcan la convivencia escolar, los espacios seguros emocionalmente, ¿no? Y en el nivel de secundaria también, ¿no? Ayuda mucho que se trabaje con los jóvenes, por ejemplo, campañas en los recreos, en los espacios de descanso, porque allí ellos pueden también compartir con sus compañeros de diferentes grados, pueden también realizar actividades de integración de convivencia escolar, hacer ver que el espacio de departamento de psicología, psicopedagogía es un espacio abierto, ¿no? No tener las puertas cerradas para empezar físicamente ayuda bastante y el uso de las redes sociales, ¿no?
Entonces, eso va a ayudar bastante, ¿no? Va a ayudar bastante. También como técnicas en la escuela, básicas la observación, los cambios de conducta, situaciones inusuales que no ocurrían antes. Reunirnos con los padres para verificar y corroborar si lo que yo observo también están observándolo en casa. Y compartir inquietudes con los colegas, ¿no? Mira, yo que enseño inglés observo esto, tú que enseñas historia, ¿observas también esto? Entonces, eso nos ayuda a guiarlos de una mejor manera. Y en la consulta privada es básico la observación clínica, ¿no? El poder mirar cuáles son estos pensamientos, emociones y conductas que está presentando mi paciente y contrastarlo con el DSM-5, ¿no? Con estos criterios diagnósticos. También podemos realizar encuestas y cuestionarios, pero para dirigidos a la institución educativa para que ellos me brinden su percepción de la situación. Entrevista semiestructurada, ¿no? Para revisar la anamnesis, el historial en esta persona a través de los informantes como son los padres, la escuela, ¿no? Y así contrastar todas estas técnicas. Las pruebas como tal, ¿no? Son baterías que nos ayudan también a recoger información, ¿no? Y podemos definir las áreas. Sobre todo, trabajar mucho la parte socioemocional con técnicas proyectivas, ¿no? Pueden ser psicométricas también como los cuestionarios, pero siempre hay que tener un equilibrio entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Lo cualitativo nos brinda mucha información clínica, por lo que observamos, lo que vamos contrastando en los informantes. Y por último, pues también tomar en cuenta los juegos y espacios libres, ¿no? ¿Qué espacios libres comparten ellos, ¿no? Y eso es importante conocerlo, sus gustos, sus intereses, porque es una manera de establecer rapport, de establecer un buen espacio de conexión, sobre todo si es un espacio donde ellos van a tener que abrirse hacia mí respecto a lo que están sintiendo, ¿no? Entonces eso es básico. Ahora, antes de pasar a las herramientas, vamos a responder a Graciela, ¿sí? Que nos menciona. En el momento que se le pregunte al adolescente, nos damos cuenta en el momento que se le pregunte al adolescente, que nos damos cuenta, podemos, porque lo vemos llorar, nosotros como adultos podemos demostrar dolor, por ejemplo, si fuera mi hija adolescente. Ah, claro. De pronto, yo estoy conversando. Sí, Graciela, ¿de pronto quieres aclarar? Sí, sí, eso quería, porque en el momento que el adolescente nosotros lo vemos llorar, por ejemplo, ¿no? Y nos damos cuenta, nos acercamos para contenerlo. Y ahí en ese momento, que ellos nos vean llorar, tal vez porque nos duela también, ¿eso está bien o hay que tomar esa distancia? O que ellos vean que, o sea, que no se tome como una debilidad, no sé, algo así. Claro, gracias Graciela, es una pregunta muy importante. Miren, el mostrar tristeza es humano, ¿verdad? Porque es inevitable que a pesar que seamos adultos, por eso ya hemos desterrado ese mito, ¿no? Que cual sea la edad sentimos dolor, solo que de pronto lo manejamos distinto. Pero no está mal llorar, ¿no? De hecho lo podemos hacer, por supuesto. No es para nada recomendable llorar de una manera totalmente, pues, desconsolada, ¿no? El llorar a mares y que nos vean así, porque al final ellos nos van a tener que consolar a nosotros, ¿no? Y no es la idea, ¿no? O sea, eso no, porque ese sería un extremo que más bien los terminaría preocupando a sobremanera. Pero no está mal llorar, no está mal derramar unas lágrimas, no está mal decir, hijo, yo también estoy triste por esta pérdida, a mí también me duele, para mí también es difícil, compartimos esta emoción. Entonces, no se trata de que tú calles para que yo esté bien, porque tú me ves mal. Por lo contrario, si tú callas, eso me va a preocupar, porque significa que no estás demostrando lo que sientes. No necesariamente llorando, pero diciendo, me siento triste, no tengo ganas de hacer mis tareas porque me pasa que estoy así. Entonces, sí me gustaría que conversemos sobre lo que sentimos y juntos vamos a ir saliendo adelante. Es importante eso. O sea, como familia, ser una red de apoyo. Eso es más saludable, porque es inevitable que a pesar que seamos adultos, nos sintamos mal. Es inevitable. Entonces sí es importante conversar. Y el que nos vean así, ¿no? Con esa cierta vulnerabilidad, también les hace ver que es válido sentir esas emociones. Es decir, los ayuda a validar mejor sus emociones, ¿no?
Pero como le digo, si ustedes están de pronto muy sobresaltados, ¿no? Sobre lo que están sintiendo, de pronto no es un buen momento para conversar, ¿no? De pronto lo que podrían primero hacer es hacer un tiempo fuera positivo, retirarse un momento, liberarse y después de eso, ya cuando están más tranquilos, acercarse a conversar con ellos, ¿no? O de repente también, ¿no? Yo la veo llorar, hija, conversamos, estás triste por esta situación y ella está llorando desconsoladamente, de repente yo también la abrazo, nos abrazamos y lloramos y no podemos dejar de llorar juntas. Ok, de pronto no es el momento de conversar, solo de acompañar. Nada más, ¿no? El abrazo es una manera muy valiosa y significativa en el niño y adolescente de ser acompañado. Y ya con eso estamos haciendo mucho. De repente en ese instante no conversaremos, pero sí podemos escuchar, acompañarnos y luego ya de repente, después de un momentito que nos hemos calmado, decir, ¿quieres hablar de esto? Y si me dicen, no quiero volver a llorar, bueno, está bien que llores, hemos llorado juntas, ¿cómo te sientes? ¿No? Más aliviada, más calmada, más tranquila. Entonces, recuerda que estoy aquí para escucharte. Juntas nos escuchamos, o juntos, ¿no? En familia. Entonces, es bueno que vean en la familia una red de apoyo, ¿no? No una máscara, no una caparazón, porque eso no es humano, ¿no? Eso no es algo que realmente ocurre así, ¿no? Bien, entonces, bueno, continuando con las estrategias, ya para ir cerrando un poco esta participación, pues tenemos también herramientas cognitivas, ¿no? El mismo hecho de automonitorear y cuestionar, esto es algo que seguramente lo han visto un poco ayer que han hecho este tema con la TREC, ¿no? Con la terapia racional emotiva, porque se trabaja mucho en esa línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos identificando el pensamiento distorsionado y vamos viendo cuál es la evidencia respecto a ese tema, ¿no? Por ejemplo, es mi culpa que falleció porque yo no le obedecía, ¿no? Bueno, realmente esa ha sido la razón por la que ha fallecido, o tuvo una enfermedad, o pasó esto, pasó lo otro. Entonces, hay que contrastar esa distorsión con una evidencia. Esto se puede trabajar más con adolescentes, porque ya tienen un nivel cognitivo más abstracto para trabajarlo, ¿no? Podemos hacer un termómetro de catástrofes, ¿no? Diferentes colores, donde el rojo de repente es más intenso que el amarillo, y un poco reflejar y cómo tú te estás sintiendo en este momento, ¿no? O qué tan fuerte crees que esto es para ti, ¿no? Como qué color. El uso de historias para explicarles un poco la situación, ¿no? La reatribución, ¿no? Es decir, cuestionar la exagerada percepción de responsabilidad sobre un evento, ¿no? Hay que cuestionar esta culpa, ¿no? Hay que cuestionarla para demostrarnos que eso no es real, que estamos sobredimensionando. La prueba de hipótesis, buscar evidencia de las afirmaciones, lo que les decía, ¿no? ¿Realmente esto es real o yo estoy exagerando o yo lo estoy direccionando así? La técnica de continuo, que es cuestionar el pensamiento de todo o nada, que suelen ser generalizaciones que utilizamos mucho, ¿no? Todo es mi culpa, nada lo hago bien. Entonces hay que cuestionar eso, ¿no? Y las autoinstrucciones son algunas frases como esas que ven allí, que podemos crear para nosotros mismos como un cliché, como ponerlas de repente en nuestra habitación, esa frase, y todas las mañanas repetirlo. Según la programación neurolingüística, el repetir lo mismo por 21 días genera un efecto en el cerebro, ¿no? Y terminamos convenciéndonos de eso. Entonces puede ser algo que también ayude bastante, ¿no? Por ejemplo, ese es el termómetro del que les mencionaba. En el uso de historias podemos recurrir a algunas películas como Intensamente, o de repente El monstruo de las emociones, ¿no? O alguna otra que para ustedes resulta interesante, ¿no? Mira, él está con tristeza, ¿no? ¿Qué crees que le puede haber pasado? De repente también perdió a su abuelito. Claro, podría ser, ¿no? ¿Y tú también sugerirías para que se sienta mejor? ¿Cómo podría hacer para que esa tristeza no sea tan fuerte? Entonces, el también mirar una situación como una tercera persona ayuda mucho a que ellos puedan aprender a verla de una manera más objetiva, no racionalizándola enteramente, sino verla objetivamente para luego aplicar ese consejo en su propia situación. Esa es la idea, ¿no? Y funciona muy bien en los niños, ¿no?
básico que conozcan sus emociones básicas, ¿no? Las emociones básicas las podemos aprender hasta con memotecnias, ¿no? Entonces, eso es algo que ayuda bastante. Yo siempre uso la memotecnia que es Matías, ¿no? Porque corresponde al miedo, a la alegría, a la tristeza, a la ira, al asco y a la sorpresa. ¿Ven ustedes que las primeras letras terminan formando la palabra Matías? ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, es psicoeducar. Nosotros necesitamos psicoeducar a los niños. Si no los psicoeducamos, ellos no van a ser capaces de gestionar sus emociones. Si no entienden primero qué les pasa, ¿cómo pueden regular algo que no saben que ocurre? ¿No? ¿Cómo yo sé que mi carro necesita gasolina, aceite, combustible si no he visto qué hay dentro que pasa? Entonces, así como allí, nuestras emociones también necesitan ese mantenimiento que es la regulación emocional, pero para eso hay que ver qué pasa conmigo dentro. Y para eso, básico, conocer las emociones básicas. Y después de conocer que existen estas 6 emociones básicas, Matías, luego me centro en la tristeza. Hablemos de la tristeza. ¿Qué significa sentirme triste? ¿Cómo tú te das cuenta que estás triste? ¿No? ¿En qué situaciones tú te sientes triste? ¿No? ¿Qué tan triste te encuentras en este momento del 1 al 5? O si vemos en este termómetro, ¿como cuál de estas caritas tú te sientes? Entonces, eso puede ayudar a que ellos puedan simbólicamente reconocerse. Y luego, enlistar qué actividades placenteras o de calma puedo realizar cada vez que estoy triste. De repente dibujar, de repente conversar con alguien, de repente salir a jugar un ratito y luego regresar a casa. Entonces, son diferentes estrategias que podrían ayudar. Y miren, estos ejemplos podrían también ser muy útiles si los trabajamos con grupos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí diferentes emociones y niveles, ¿no? En estos momentos, ¿qué tanta tristeza siento? Mucha. ¿Qué tanto enojo? Nada. Soledad, tranquilidad. ¿Por qué estas? Porque si se dan cuenta, estas emociones son diferentes formas de afrontar el duelo, ¿no? Hay personas que lo afrontan con mucha tristeza. Hay personas que lo afrontan con enojo, con cólera, con resentimiento. Entonces es bueno que ellos entiendan cuál está siendo su estilo de afrontamiento, ¿no? Que lo identifiquen. De repente yo ya encontré la paz, yo ya tengo calma, ya esa angustia se fue, o de repente siento culpa, ¿no? Desesperación, ansiedad, intranquilidad, soledad, porque era de repente mi abuelito el que siempre me recogía del colegio y ahora él ya no está. Eso es básico, ¿no? Luego también tenemos esta especie de línea del tiempo, por decirlo así, ¿no? Que podría reunir diferentes momentos que viví con esa persona que perdí, ¿no? Por ejemplo, mi tío falleció. Bueno, él vino a vivir con nosotros al día, luego en otra época pasé con este momento con él, con ella. O sea, puedo ahí retratar algunos momentos significativos que me permiten ir haciendo un cierre, porque puedo primero recordar, por supuesto que eso va a movilizar emocionalmente, ¿no? Pero luego ir como cerrando con un gesto de gratitud. Entonces, en base a todos estos momentos, ¿qué te gustaría agradecerle a tu tío, no? ¿O por qué te gustaría agradecer? Entonces, esta es una línea de tiempo que puede ser como parte de los fundamentos o las razones que yo quisiera expresarle, agradecerle a esta persona para despedirme, ¿no? También podemos hacer la base de dibujos, ¿no? Dibuja o escribe en este lado lo enojado y triste que estás y en este lado la felicidad, esperanza y alegría que guardas. Esto nos permite hacerles notar que el duelo puede tener este tipo de emociones agradables y desagradables, ¿no? Que podemos sentirnos tristes, pero también en paz porque esta persona ya no está con el dolor de su enfermedad, por ejemplo. De repente estoy triste porque mi mascota ya no está en casa para jugar con ella, pero también estoy tranquila porque le dolía mucho de repente su estomaguito, ¿no? Bueno, el problema gástrico que tuvo, ¿no? Entonces, ya con eso, de alguna manera, compenso mi tristeza con ese alivio. Entonces, eso nos permite hacerles ver que nuestras emociones muchas veces pueden ser conflictuadas, ¿no? Y que podemos tener este lado de emociones desagradables y agradables a la vez, pero ambas son válidas. Pero lo que no podemos hacer es decir que está mal que te sientas así,
Tienes que sentirse así. O decir, bueno, esta es una emoción negativa y esta es positiva. Trata de sentir más la positiva, porque todas las emociones son necesarias y válidas. No son positivas o negativas, son necesarias, porque las emociones permiten la adaptación, ¿no? Entonces, eso es vital. También podemos hacer este ejemplo simbólico, ¿no? Pintando mis miedos, ¿no? De repente igual podemos nosotros ir diciéndoles, ¿no? ¿En qué parte del cuerpo tú crees que te sientes enojado? En las manos, porque tengo ganas de golpear algo, ¿no? Porque me da cólera que se haya ido esta persona, o que mis papás se hayan separado, o que mis papás me hayan cambiado de colegio, ¿no? Entonces, podemos ir haciendo esto de que localice con su cuerpo, ¿no? Que se reconozca. Es un ejemplo, podemos utilizar otras emociones, otros colores, ¿no? Lo podemos adaptar, pero es una manera que expresen emocionalmente, ¿no? Luego, esto lo podemos trabajar más con los adolescentes, ¿no? Porque ya es, digamos, más narrativo, ¿no? Lo anterior es más simbólico, más de dibujo, más gráfico, que puede funcionar con los niños, también con los adolescentes, ¿no? Entonces, evaluar y reconocer qué cambios se generan a partir de esta situación, qué cosas no van a cambiar, ¿no? No va a cambiar mi amor hacia esta persona, ¿no? El recordar lo mucho que compartimos juntos, ¿no? Pero ahora que no está, muchas cosas sí van a cambiar. ¿Y qué es lo que sí va a cambiar? Por ejemplo, que ya no me va a recoger mi abuelito, por ejemplo, que ya no me va a preparar mi comida favorita como antes lo hacía, y así sucesivamente. Entonces, eso nos permite reconocer. Y además, vamos diciendo estas ideas que son valiosas, ¿no? Aunque muchas cosas cambien, ten la certeza que el amor sigue presente. Y habrá muchas cosas que a pesar de todos los cambios permanecen, ¿no? Eso es muy importante que también ellos recuerden. Y a partir de esta evaluación de los cambios, promover ritos de despedida, como les decía, ¿no? Hernández decía que para prevenir el duelo patológico es importante realizar actos simbólicos, ¿no? Que permiten ayudar de alguna manera a expresar los sentimientos ante la pérdida y podamos ir pasando de una manera más adaptativa este tipo de situaciones que todos en algún momento podemos vivir, ¿no? Algunos lanzan al mar algo, algunos lanzan cosas al cielo, ¿no? Como gesto de que esto va a llegar hacia ellos. Otros escriben una carta, otros dibujan, otros hacen. Yo una vez tuve una paciente adolescente que, por ejemplo, su papá falleció. Y lo que hizo ella, porque ella dice que todas las mañanas su papá siempre le mandaba un mensaje a su WhatsApp de buenos días, hija, que tengas un bonito día, ¿no? Entonces, para ella eso fue tan significativo que su rito de despedida consistió en mandarle un WhatsApp despidiéndose de su papá. Y después de eso, cerró el chat. O sea, bloqueó el chat para ya no continuar la conversación, ¿no? Pero lo tenía ahí para cualquier cosa revisarlo. Y cada vez que se sentía sola o que extrañaba a su papá, lo que hacía era leer ese mensaje y leer esos buenos días, que le hacían recordar que ella no estaba sola, que se sentía querida y que iba a seguir sintiéndose querida por esta persona. Entonces, ven ustedes, cada persona tiene un rito distinto también. Y por eso necesitamos conocer cuál fue el vínculo que tuvo esta persona, cómo es que ellos se comunicaban, cómo se relacionaban, qué hacían juntos. Eso nos ayuda a facilitar qué rito de despedida podría trabajarse. Y bueno, ya terapéuticamente hablando, desde la mirada gestáltica, hacer una silla vacía, por ejemplo, es muy potente realmente cuando una persona pasa por duelo. Yo lo he trabajado con adolescentes y es vital, ¿no? De pronto decirle, mira, vas a traer una almohada de tu casa, ¿no? Y vas a abrazar la almohada como si fuera esta persona. Y vamos haciendo la silla vacía, ¿no? Eso también ayuda muchísimo. Este es otro ejemplo más para ir cerrando, ¿no? ¿Qué necesitas hacer cuando estás triste, ¿no? Marca con un check todo lo que quieras hacer. Entonces, eso puede ayudar también mucho a que identifiquen. De repente no saben qué hacer, se paralizan. Entonces, les vamos dando ideas de lo que podría funcionarles a ellos. Incluso esto puede convertirse como en una rueda de opciones, ¿no? Entonces, seleccionan las 5 que les funcionarían. Esas 5 la ponen en una parte de una ruedita y de repente giran y utilizan la que salga cada vez que lo necesitan. Podría así transformarse en algo un poco más dinámico para los niños, ¿no?
También esta es otra actividad, ¿no? A veces estamos tan tristes que no sabemos por dónde empezar para salir adelante. Un buen comienzo es acordarnos de las actividades que nos gustan y de lo importante que es para nosotros. Por ejemplo, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta comer? ¿En qué te gusta pensar? ¿Y qué es lo que más disfrutas? Entonces, y también qué cosas, personas y actividades son importantes para ti. Entonces, hacer esto ya es un gran comienzo. Eso nos ayuda a tener una mirada más positiva de las cosas y seguir adelante, ¿no? Mi vida. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más disfrutas de la vida? ¿Cuáles son tus proyectos, sueños y metas? Ese tipo de preguntas y frases, estas y estas anteriores, favorecen en la persona tener una mirada más resiliente de la situación, más optimista, ¿no? El saber moverse, ir adelante, avanzar, ¿no? Por supuesto, previo a eso, haber hecho su rito de despedida, como ya les había indicado. No vamos a pasar como si nada hubiese pasado, ¿no? Eso no es, eso tampoco es, ¿ya? Y bueno, ya para ir cerrando, unas últimas ideas. Si en algún caso hubiesen ideas o intentos suicidas, por ejemplo, ¿no? Es básica la comunicación inmediata con los padres, con los cuidadores, los docentes, ¿no? En caso se requiera. Muchos adolescentes dicen, por favor, no le cuente a mis papás, pero si hay indicios de intento suicida, sería negligencia nuestra no contarlo o no hacer algo al respecto. Por supuesto hay que manejar las cosas con mucho tino, mucha cautela, pero hay que comunicarlo, si no termina siendo nuestra negligencia profesionalmente hablando, ¿no? Luego, la exigencia académica no es una prioridad en estas circunstancias. Así como existen diferentes tipos de discapacidad intelectual, sensorial, etcétera, también puede haber una discapacidad emocional, ¿no? Por esa misma exigencia académica que muchas veces ante esta situación de pérdida, la persona no es capaz de afrontar los estudios como antes lo hacía. Va a bajar sus calificaciones tal vez, va a faltar de repente. Entonces, eso es algo que hay que comprender y comunicar también en la institución educativa. El seguimiento es continuo, ¿no? Para evitar la negligencia. Hay que también documentarse, sobre todo en los colegios, de las medidas que estamos haciendo para cuidar a la persona que tiene ideas suicidas, ¿no? Porque en el peor de los casos, ocurriese finalmente el suicidio, la institución tiene que estar avalada, ¿no? Que realmente hizo todo lo posible por generar un cuidado, un bienestar en esta persona, un espacio seguro. Psicoeducar a los pares también. Muchas veces estas ideas suicidas las transmiten a sus compañeros y eso es peligroso, ¿no? Se generaliza. Y valiosa también las redes de apoyo y contención familiar y escolar. Eso también, ¿no? Entonces, para cerrar, ven ustedes lo importante que son los grupos de apoyo, ¿no? Permiten disminuir el aislamiento, la soledad, ¿no? Hablar de la pérdida ayuda a conectarse con el otro, a validar sus emociones, a mejorar el estado de ánimo y a aliviar también el estrés del duelo, porque es desgastante, es muy desgastante, ¿no? El conversar con el otro, entender lo que me está pasando, incluso que el otro me cuente lo que sintió cuando pasó por algo similar, nos ayuda a empatizar, desarrollar resiliencia en la vida y crecer interiormente. Por eso es que el duelo no se puede afrontar solo, ¿no? Y hay toda una red de apoyo en la escuela, en el hogar, que necesita acompañar al niño y al adolescente. Entonces, para terminar, podemos nosotros también valorar que así como perdí algo o a alguien físicamente de pronto o en la dinámica misma, también hay cosas por las que agradezco a través o a partir de esa situación. Entonces, el mirar las cosas con gratitud, la gratitud también es una variable básica en la psicología positiva. Eso es algo que también necesitamos transmitir al otro, ¿no? Entonces, realmente espero que este tema haya sido de mucho aprendizaje, compartir, reflexión para todos nosotros, porque es algo que ocurre, ¿no? Y que los niños y los adolescentes, pues no están lejos de vivirlo. Y realmente necesitamos saber cómo acompañarnos, ¿no? Entonces, si alguien tuviera alguna consulta, duda o comentario, pues quedo atenta. Voy a un momentito a apagar la cámara para conectar el cargador de la laptop, ¿sí? A ver si alguien tiene alguna consulta, quedo atenta. Muchísimas gracias, Janina, por todo este aporte enriquecedor. La verdad que
fue un paseo desde lo emocional, lo cognitivo y todo lo que afecta a los niños y también como padres, docentes, educadores, acompañantes, así que fue la verdad que sumamente enriquecedor. Me sumo a lo que dijo Yanina, si alguien quiere consultar algo, hacer algún aporte. Muchos agradecimientos. Bien. No se peleen por por hacer tantos aportes. Sinceramente, fue muy claro todo, coincido con todas las chicas en este momento. Ahí están pidiendo bibliografía, si es que hay, así que por ahí sería importante si hay algún aporte bibliográfico. Pero bueno, me sumo a esto, a continuar con lo que decían las chicas, que fue muy fructífero, muy claro, con todo lo que fue diciéndonos la disertante en este momento. Y bueno, ahí nos deja todos los datos también para poder contactarla, para poder sumar aportes y todo lo que fue la dinámica en cuanto a las actividades, las herramientas, todo eso es sumamente interesante y necesario también tener ahí esos aportes, esos apoyos, porque generalmente no se tiene en cuenta que hay muchas herramientas en lo educativo, en lo que es el acompañamiento para poder trabajar con los niños. Así que de mi parte, de parte de la institución, muchísimas gracias. Justamente esto de la arte terapia es lo que se fue desencadenando a lo largo también de la jornada de hoy. Y bueno, va surgiendo, como dije en la ponencia anterior, todo un hilo conductor desde las emociones, el arte terapia, los niños. Hoy fue la temática esa, la verdad que surgió una jornada muy interesante, muy fructífera y bueno, totalmente agradecidos con todo el aporte que nos brindó. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación aquí desde Perú. Muy contenta de acompañarlos y realmente espero que podamos compartir en algún otro momento. También muy agradecida con la red y con Academia de Trascendencia por la invitación en participar en este espacio, porque creo que compartimos y aprendemos mutuamente, ¿no? Entonces, ahora pues, después de este espacio, de este congreso, toca que apliquemos todo lo aprendido en nuestra práctica profesional y como personas también, ¿no? Porque definitivamente un psicólogo, un educador, un padre de familia no puede obrar bien si primero no va trabajando en sí mismo. Entonces, eso para mí es valiosísimo, ¿no? Muchas gracias a todos por sus palabras. Me alegra que haya sido claro para ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos adelantando que mañana también estamos con nuestro tercer día de disertantes. Vamos a arrancar a las 9 de la mañana con la Máster Libet Sack, que nos va a estar trayendo la temática del duelo abordado desde las terapias de memorias uterinas. A las 10 de la mañana vamos a tener al profesor Daniel Rañil, que nos va a presentar los rituales fúnebres de la cultura mapuche de Lugún. A las 11 de la mañana va a estar nuestra compañera, la psicóloga social Joana Ortega, con la temática Cuidarte para Cuidar. A las 17 horas, todo esto en horario Argentina, va a estar el licenciado David Romainville, también de la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas de Perú, trayéndonos la temática de abordaje del duelo mediante las emociones, y los sanos pensamientos. A las 18 horas va a estar la psicóloga social, coach ontológico y terapeuta complementaria Natalia Novellino, hablando sobre la posibilidad de resignificar o representarse la muerte desde lo que ofrece el campo cuántico, que es infinito, a través de la CC expansiva. A las 19 horas y finalizando la jornada va a estar la operadora en psicología social y especialista en tanatología y duelo, Aranzu Izarra, hablándonos sobre los primeros auxilios emocionales en el duelo. Nuevamente toda la temática va a estar girando sobre un hilo conductor, así que están todos cordialmente invitados para el día de mañana. Le doy el pase al director antes de realizar el sorteíto de esta jornada.
Muchísimas gracias, Miss. Reitero el wow, la verdad que increíble, estamos recién en nuestro segundo día, estamos finalizando el segundo día de congreso. Gracias a la Magíster Janina Oria, de verdad una ponencia fantástica, me encantó escucharla, me encanta esto que también valida este primer congreso de pérdida, duelo y tanatología en Argentina. Para nosotros realmente muy importante todos los aportes que nos traen, esto de lo importante justamente de que todos podamos conocer cómo lidiar con la pérdida y cómo transitar el duelo. Muchísimas gracias a todos. Estamos recién terminando nuestro segundo día de congreso, ya vienen los concursos. Nos queda muchísimo más. La verdad que segundo día y estamos al tope. Gracias a todos por participar. De corazón, me pone muy feliz que tanta gente se sume, que tanta gente realmente esté interesada por esto, por poder acompañar en duelo y tener las herramientas para poder hacerlo. Realmente no es necesario ser o llegar a ser un tanatólogo o un profesional para acompañar. Las herramientas son para todos, es por eso que todo este tipo de ponencias nosotros las dejamos abiertas para que las puedan compartir con quien quieran, lo charlamos por ahí nosotros en la institución, nos guiamos desde la filosofía de la psicología social, y es importantísimo que las herramientas las tengamos todos. Para mí sería importantísimo que esto se pudiera enseñar a los niños en las instituciones educativas desde la infancia, tanto como la inteligencia emocional y el poder gestionar sus propias emociones y ayudar a sus propios compañeros y a nosotros mismos, porque también los papás necesitamos a veces un mimo de los hijos, y la verdad que poder brindarle estas herramientas y que las tengan, yo creo que nos conduce hacia una sociedad muchísimo mejor. Realmente estoy muy feliz por ver tantas caras repetidas durante todo el congreso quizás, pero me encanta que realmente estén todos interesados y aprovechen y reciban todo el conocimiento de tantos profesionales del mundo que hoy están compartiendo con nosotros todo su conocimiento para que realmente podamos tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias a todos, vamos con el sorteo y espero podamos seguir manteniendo la vara tan alta y sigamos realmente brindando ponencias como las que tenemos hasta ahora. Vamos con el sorteo, Mara. Efectivamente, tenemos primero para hacerles un anuncio importante, que no sé si hacerlo ahora o después. Después, vamos a ir con el sorteo de las 3 sesiones de arte terapia que nos brinda Natalia Bellosi, que la estuvimos justamente en la ponencia anterior, hablando del espacio Moebius, hablando sobre duelo y arte terapia a través de los análisis de caso. Y tenemos Graciela Martínez. No sé si está. No está. A elección de la mayoría. A ver, ¿volvemos a hacer el sorteo? Bien, Sí. entonces. Bien. Igual van a haber más sesiones de arte terapia, para brindar. Así que
Si volvemos a hacerlo, la idea es que puedan estar presentes. Silvana Cheuqueman. Me muero. Muchas gracias. Genial. Regalo Felicidades, anticipado. Sil. Regalo anticipado de cumple. Cierto. Se acerca, se acerca. Muchas gracias. Felicidades. Luego vamos a publicar a los ganadores en el grupo. Y tenemos ahora el sorteo de la primer beca completa para la formación en psicopedagogía del duelo que nos ofrece la Escuela de Formación Integral de Duelo a cargo de la directora Teresa Escobar Ruiz. Joana Ortega. Acá estoy. ¡Felicidades! Muchas gracias. Después vamos a ponerlos en contacto con las instituciones. De igual manera tienen los numeritos, así que vamos a colgar todo en el grupo. Y tenemos la segunda beca completa para el curso de la pedagogía de la muerte. Un poquito de lo que nos fue mostrando hoy en la disertación justamente la directora Teresa Escobar Ruiz desde España. Todas estas formaciones son virtuales, también se pueden hacer de manera sincrónica. Ya hoy brindó el beneficio, voy haciendo tiempo hasta abrir el papelito, chicos, ténganme paciencia. Hoy brindó el beneficio para los que estuvieron en la ponencia de ella para poder obtener la formación con un beneficio en un descuento bastante importante que quedaba casi al 50%, así que hoy salieron 2 media becas a la mañana. Y tenemos a Patricia Iacovici, no sé si lo escribí bien. No sé si está. Sí, Iacovici, acá estoy. ¡Felicidades! Una beca completa también. Buenísimo, por fin ganó. Muchas felicidades. Y también comentarles que para todos los que están presentes, la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas ofrece un 25% de descuento en todas sus formaciones del aula virtual, que hoy compartimos justamente el link para que puedan visualizar todas las ofertas educativas que tiene. Así que lo único que tienen que hacer es decir que van de parte de Academia Trascendencia con el cartelito y con eso ya estarían con el beneficio de poder acceder al 25% de descuento. Las formaciones son bastante accesibles, son virtuales, así que pueden acceder desde cualquier parte, chicos, es para aprovechar. La institución tiene muy buenos profesionales, como los estamos conociendo también en este congreso, así que los invitamos a todos a poder acceder a todo esto. Y mañana vamos a tener más sorteitos, así que nos encontramos el día de mañana en las nuevas ponencias, teniendo en cuenta que van a haber más sorteitos, que se va a tener en cuenta todas las asistencias que vayan teniendo. Así que esto es lo que salió sorteado. Muchas felicidades, chicas, y nos estamos encontrando mañana, Dios mediante. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, Muchas gracias. muchas gracias.